La siguiente es una producción de 1560 AM, Santa María de la Paz, en Medellín. ...1560 AM Santa María de la Paz presenta... programa especial del bautismo de Jesús. Bienvenidos. Dice en rosario.org: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. El bautismo ha sido llamado puerta de la Iglesia, expresando así su importancia singular en la comunidad cristiana. Sin embargo, podemos constatar en el ambiente de las sociedades llamadas cristianas que el bautismo se ha convertido para muchos en un hecho de carácter sociológico que ha perdido su trascendencia eclesial. El término bautismo procede del verbo griego baptisein, que significa sumergir, lavar. El simbolismo de los efectos del agua como signo de purificación es muy común en la historia de las religiones. Sabemos que Juan Bautista daba el bautismo a todos aquellos que aceptaban su predicación como cambio de vida. Jesucristo enseñó a los apóstoles un bautismo diferente del conocido por los judíos. No era solo un símbolo, sino una verdadera purificación y un llenarse del Espíritu Santo. Juan Bautista lo había anunciado: yo bautizo con agua, pero pronto va a venir el que es más poderoso que yo, al que yo no soy digno de soltarle los cordones de sus zapatos, el que bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Lucas 3:16. El hecho más importante para interpretar el bautismo cristiano es el bautismo de Jesús, en el que culminan las prefiguraciones del Antiguo Testamento sobre este sacramento. Los 4 evangelios cuentan el bautismo que recibió Jesús, y los 4 conceden excepcional importancia a este hecho porque representa el punto de partida y el comienzo del ministerio público de Jesús. Todos los evangelistas coinciden en narrar 2 cosas: el descenso del Espíritu, la proclamación divina asociada a la venida del Espíritu Santo. Según el judaísmo antiguo, la comunicación del Espíritu significa la inspiración profética. La persona que recibe el Espíritu es llamada por Dios para ser su mensajero. Por lo tanto, en el momento del bautismo, Jesús recibió del Padre la vocación y el destino que marcó y orientó su vida. La proclamación divina: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, acompañó la venida del Espíritu Santo. Estas palabras evocan el texto de Isaías que da inicio a los cantos del siervo de Yahvé. Este siervo es el hombre solidario con el pueblo pecador, al que libera y salva a través de su sufrimiento y muerte. Con ocasión de su bautismo, Jesús experimentó su vocación, aceptando la misión y el destino que le llevarían a su muerte violenta. Así se explica que las 2 únicas veces que Jesús utiliza el verbo bautizar sea para referirse a su propia muerte. El bautismo para Jesús tiene un sentido concreto. Es el acto y el momento en que el hombre asume conscientemente una vocación y un destino en la vida. La vocación y el destino de la solidaridad incondicional con los hombres, especialmente los más pobres, hasta llegar a la misma muerte. Juan bautizaba en vistas al juicio último de Dios. El bautismo cristiano es la participación en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautizado ha muerto a una forma de existencia para nacer a otra nueva que no acabará jamás.
La Iglesia bautiza porque así realiza el mandato de Jesús resucitado y porque está llena del Espíritu Santo para comunicar la salvación a través de este sacramento. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los cristianos. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Cuando se trata del bautismo de niños, para su crecimiento en la fe es necesaria la ayuda de los padres y padrinos. El bautismo, por ser un sacramento de iniciación, tiene unos efectos de regeneración e incorporación muy especiales. Al bautizado le son perdonados los pecados y recibe una vida nueva. Se une a la muerte y resurrección de Jesucristo. Participa en su misión sacerdotal, profética y real, y es incorporado a la Iglesia. El paso del Mar Rojo fue para los israelitas el paso de la esclavitud a la libertad. Por eso el bautismo, que vinculó a aquellos hombres al destino de Moisés, fue el bautismo de la liberación. Asimismo, el bautismo cristiano comporta una experiencia de liberación. De la misma forma que el paso del Mar Rojo fue para los israelitas la experiencia fundamental de su liberación, así el paso por el agua bautismal comporta para los cristianos la experiencia de su propia libertad. Por el bautismo, el cristiano se separa del destino colectivo de una humanidad fatalmente sometida a la esclavitud del pecado, liberándose del pecado original que corrompe y desgarra al hombre y al mundo. La persona que ha vivido la experiencia del bautismo ha vivido la experiencia de la liberación del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre los cristianos. Para el bautizado no existe más ley que la del amor. A eso se refiere San Pablo en Romanos 13, 8, 10 y en Gálatas 5, 14. Luego la experiencia fundamental del creyente en el bautismo es la experiencia del amor, no sólo del amor a Dios, sino también del amor al prójimo. De la misma manera que Jesús pasó por la muerte para llegar a una vida sin límites, igualmente el cristiano tiene que pasar por una muerte, el bautismo, para empezar una nueva vida, la vida de la fe, la vida propia del cristiano. Esto es lo que dice San Pablo en su carta a los romanos. ¿Ignoráis acaso que todos a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo ha resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Romanos 6, 3, 5. Morir con Cristo significa morir al mundo, al orden establecido, como fundamento de la vida del hombre, o a los pobres del mundo que esclavizan, o a la esclavitud de la ley, a la vida en pecado, o a la vida para sí mismo. Hace participar el bautizado de la misión sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Quien recibe el bautismo queda revestido de Jesús el Mesías, lo que significa que la misma vida de Cristo está presente y actúa en el que ha recibido el bautismo. El bautizado, unido a Cristo en la Iglesia, es como Cristo sacerdote, profeta y rey, y está llamado a dar testimonio del Señor en este mundo.
El Concilio Vaticano II ha enseñado que los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y la unción del Espíritu Santo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. La Iglesia es la comunidad de los bautizados, pues el efecto fundamental del bautismo es incorporar al hombre a la comunidad de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los que libre y conscientemente han asumido como destino en la vida sufrir y morir por los demás. Es decir, la Iglesia es la comunidad de los que sirven para los demás. Es asimismo la comunidad de los que se han revestido de Cristo, reproduciendo en su vida lo que fue la vida de Jesús, el Mesías. La costumbre de bautizar a los niños desde pequeños data desde los primeros siglos de la Iglesia, pues no es posible privarlos de los efectos que el sacramento produce. El hombre nace con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, por lo que necesita el nuevo nacimiento en el bautismo para recibir la gracia divina. ¿Quién puede recibir el bautismo y quién lo puede administrar? Todo ser humano, aún no bautizado, y solo él es capaz de recibir el bautismo. El ministro ordinario del bautismo es el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplea la fórmula bautismal trinitaria. El bautismo cristiano se celebra bañando el agua al que lo recibe, bautismo por inmersión, o derramando agua por la cabeza, bautismo por infusión, mientras el ministro invoca a la Santísima Trinidad. El rito completo consta de 3 momentos. Preparación. Consiste en la bendición del agua, en la renuncia de los padres y padrinos al pecado, en la profesión de fe y en una pregunta a los padres y padrinos sobre si desean que el niño sea bautizado. Ablución o bautismo. Mientras el ministro baña con agua a quien se bautiza, dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice el padre Pablo Guerrero Pacheco: con esta fiesta del bautismo del Señor cerramos el tiempo de Navidad. Mañana comenzamos el tiempo ordinario durante el cual acompañaremos toda la vida pública de Jesús. Recorreremos el mismo itinerario que él anduvo hasta llegar a Jerusalén, donde habría de ser glorificado por Dios. Escucharemos sus palabras que nos interpelarán si dejamos que lo hagan y transformarán nuestra vida si nos dejamos transformar. Lo hemos contemplado hecho niño en un pesebre, adorado por pastores y magos, perseguido por los poderosos y buscado por sus padres en el templo, y hoy nos lo encontramos en el Jordán, rodeado de pecadores y acercándose a recibir el bautismo de Juan. Un bautismo de penitencia y de conversión. Y nos surge una primera pregunta. ¿Necesitaba Jesús acercarse a recibir el bautismo de Juan? La respuesta nos la da el mismo Juan. Yo soy el que necesito que tú me bautices. Juan predicaba, urgía a la conversión. Hombres y mujeres se acercaban a él a pedirle consejo. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué hacía a orillas del Jordán? Ni más ni menos que solidarizarse con la humanidad que pide perdón a Dios. Jesús,
que no tiene pecado, se solidariza con los pecadores, se abaja hasta la condición humana para hacer el camino con ella hacia el Padre. Y la presencia del Espíritu de Dios que desciende sobre él no es sino la confirmación de esta misión por parte de Dios. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Comenzamos así a descubrir que existe un ser único que es, por excelencia, el Hijo amado de Dios, y que entre ambos existe un amor, una complacencia, una compenetración que es una vida compartida y no una simple providencia exterior. Esta intimidad de relaciones que constituyen la más honda realidad de Dios quedan así apuntadas. Jesús irá a lo largo de toda su vida descorriendo para nosotros esta misteriosa cortina. La manifestación del Espíritu sobre Jesús, el reconocimiento por parte de Dios, nos lleva mucho más lejos, y de manera especial hace comprender a las comunidades judeocristianas que Jesús no solo es el enviado de Dios, es además el siervo de Yahvé anunciado por el profeta Isaías. Esa figura enigmática que no se corresponde con ningún otro personaje histórico, ni mucho menos con la imagen mesiánica que se había ido configurando a lo largo de los siglos. ¿Dónde está el poder y la fuerza que se le atribuye al Mesías, al ungido de Dios? Isaías, en los cantos del siervo de Yahvé, de los que hemos proclamado un fragmento, nos presenta un Mesías distinto, un Mesías destinado a sufrir y a ser humillado por los hombres, pero ensalzado por Dios. Un Mesías que no gritará, no clamará, no voceará por las calles, pero que conseguirá que su voz llegue a todos los confines de la tierra. Un Mesías víctima de la injusticia. ¿Qué mayor injusticia que su condena? Pero solidario con los que sufren a causa de la justicia. Un Mesías fracasado a los ojos de los hombres, pero convertido por Dios en alianza de un pueblo y luz de las naciones. Aunque él nunca se identificó con el siervo de Yahvé, desde los primeros tiempos del cristianismo se entendió que su vida, sus hechos, sus actitudes, su muerte y posterior resurrección se identificaban con la profecía de Isaías. Recordemos el episodio de Felipe y el eunuco en los Hechos de los Apóstoles. Y así lo vemos a lo largo de los evangelios de Mateo y Lucas. A partir de la cruz y la resurrección, se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido en el Jordán. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad, y la voz del cielo, "Este es mi Hijo amado", es una referencia anticipada de la resurrección. Es por ello que Jesús siempre se referirá a su muerte con el término bautismo. Y esta, precisamente, ha de ser la clave de lectura de nuestro propio bautismo. La anticipación de la muerte en la cruz que tiene lugar en el bautismo de Jesús y la anticipación de la resurrección, anunciada en la voz del cielo, se han hecho ahora realidad. Así el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de Jesús. Aceptar la invitación al bautismo significa ahora trasladarse al lugar del bautismo de Jesús y así recibir en su identificación con nosotros nuestra identificación con Él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora para nosotros el punto de nuestra resurrección con Él. Si con ocasión de su bautismo Jesús experimentó su propia vocación, como han interpretado muchos teólogos, y por tanto la toma de conciencia de ser poseídos por el Espíritu Santo, la experiencia de que Dios lo toma a su servicio,
lo equipa y lo autoriza para ser su mensajero y el inaugurador del tiempo de la salvación, también nosotros, al tomar conciencia de nuestro propio bautismo, renovamos hoy nuestra vocación de hijos de Dios y anunciadores del reino de Dios, y con ello de asumir en nuestra propia vida el destino de Jesús de Nazaret. Como les decíamos, todos los evangelistas coinciden en señalar que la vida pública de Jesús inicia con este hecho. En un momento dado, Jesús sale de Galilea y se dirige al Jordán para ser bautizado por Juan. Y después de salir del agua, hay una manifestación de Dios en la que dice públicamente que Jesús es su Hijo amado. A este núcleo esencial del relato, luego cada evangelista añade unos matices. En el caso de Mateo, se insiste en la resistencia de Juan para bautizar a Jesús, acentuando el reconocimiento de que es más bien él quien debe ser bautizado. ¿Por qué? En primer lugar, de este modo, Mateo resalta la superioridad de Jesús respecto a Juan. El Bautista era un personaje importante en tiempos de Jesús, y sobre todo en tiempos de las primeras comunidades cristianas. Por eso era preciso que estos primeros cristianos reconocieran la importancia de Juan, pero al mismo tiempo supiera que, sin embargo, Jesús era más importante que el Bautista, quien había sido sencillamente su precursor. Pero si vamos un poco más al fondo, lo que llama la atención es que Jesús, el Mesías, el esperado, el que salvaría al pueblo de sus pecados, el Hijo de Dios, viniera a bautizarse, pues de este modo se hacía uno con los pecadores. Y si realmente esto es hermoso, Dios se ha identificado con los más pequeños, los más humildes, viene de Galilea, y con los más débiles, frágiles y muchas veces despreciados, los pecadores. Nuestro Dios no es un puritano. No solo no se aleja de nosotros cuando hemos pecado, sino que se acerca a nosotros precisamente para ayudarnos a salir de esas situaciones que nos deshumanizan y nos alejan de Él y de los hermanos. Y es a ese Jesús al que identifica con los pecadores, al que el Padre llama mi Hijo. Es precisamente ese modo de actuar de Jesús el que lo identifica como Hijo de Dios, como el rostro visible de la bondad y el amor de Dios. Por eso cuando sintamos que tenemos algo dentro de nosotros mismos que nos cuesta aceptar, incluso perdonar, acerquémonos a Jesús y dejemos que nos toque, nos acoja, nos perdone. Él nunca nos rechazará, pues Él mismo ha decidido hacerse uno de nosotros y acercarse a nosotros que somos pecadores. Celebremos esta fiesta recibiendo a Jesús como nuestro hermano mayor, como nuestro Salvador, y démosle gracias a Dios por nuestro propio bautismo, en el que hemos recibido la gracia de ser hijos adoptivos del Padre. Muy bien, y de esta forma llegamos al final de este programa especial. Por su atención, muchas gracias. ...1560 AM Santa María de la Paz presentó... programa especial del bautismo de Jesús. La anterior fue una producción de 1560 AM Santa María de la Paz, en Medellín.